Esta práctica en nuestro país tiene décadas. Este no es el auténtico problema. Tienes que respetar derechos laborales. Los pasantes tienen que recibir una remuneración. Te voy a pagar con conocimiento. No, bro, yo prefiero el cash. Es momento de hablar de los pasantes en derecho. O como nos conocían anteriormente, los paseantes, los pasahambres. Tal vez por eso existen anuncios como este. Y este no es una excepción, es recurrente. Porque sabemos que esta comunidad de pasantes es el grueso en los tribunales laborales, civiles, administrativos, penales. Son estos estudiantes que tienen interés de obtener conocimiento, tienen sed de saber qué es lo que pasa allá afuera y saben que esa experiencia, ese conocimiento y principalmente esa práctica la va a obtener colaborando en un despacho o con un abogado o con un grupo de abogados. Esta práctica en nuestro país tiene décadas y tal vez por eso ya se convierte en una costumbre que se pretende generar como una regla. Pero es importante saber que en esta comunidad de pasantes existen generalmente dos grupos. Por un lado, quien se ve profundamente agradecido, beneficiado por la situación que vivió en el despacho en el que orgullosamente se formó. Aprendió demasiado. Pero también por otro lado existe un grupo desafortunado que sufre el día a día, que lejos de obtener conocimiento únicamente se la pasa sacando copias y pagando la luz o el teléfono del despacho. Este pasante que ve la vida formado en el archivo del tribunal. Pero esta no es la realidad que genera realmente un conflicto. Este no es el auténtico problema. El verdadero problema lo tenemos en la remuneración de los servicios que presta el pasante. Por lo general, esta es una interrogante vital y la pregunta es, ¿le corresponde al pasante recibir una remuneración por sus servicios prestados? ¿Y esta remuneración debe de ser equivalente al pago de un salario? Y si es así, ¿existe vínculo jurídico laboral entre el pasante y el despacho o el abogado que lo contrató? Y por lo tanto, el pasante que no recibe una remuneración por la prestación de sus servicios está en una situación de explotación laboral. Pero el responder estas preguntas no resuelve la auténtica problemática que es a nivel nacional. Existen muchos egresados de la carrera de Derecho que necesitan la oportunidad de formarse en un despacho, de obtener esa experiencia tan valiosa, porque finalmente esa experiencia es requerida precisamente en los despachos. Cuando el pasante se convierte en abogado y tiene cédula profesional, tiene que empezar desde abajo, un abogado titulado con un sueldo base. Sí se requiere esta experiencia, pero ¿a qué costo? Por lo tanto, en este video vamos a abordar este tema. Primero, a partir de su origen, su fundamento, sus características, sus elementos que lo integran para finalmente responder las preguntas relacionadas con el salario y la remuneración del pasante. Y después, porque es una problemática, buscaremos cuáles son las alternativas, al menos las que vamos a proponer, porque existe una problemática que necesita ser resuelta. Así que si este tema es de importancia para ti, recuerda que estás en el lugar indicado. Solamente te tienes que suscribir a nuestro canal, dale click en la campanita para que te avisemos cuando tengamos nuevo contenido, dale like y comparte este video. Esto es Mastery Laboral. Y ahora sí, hablemos de los pasantes en derecho. La tribu de los pasantes. Esa caseta obligada por la que tienen que transitar la gran mayoría de los abogados que se quieren dedicar al litigio. Y me refiero a la mayoría porque, claro, existe aquellos que no tienen que pasar por la pasantía y no tienen que andar sufriendo en los camiones trasladándose a los tribunales laborales, pero son aquellos que tienen ya un puesto privilegiado, ya tienen su lugar designado en el buffet de su papá, de algún primo, de algún tío, de algún padrino o algún conocido de alguno de estos. Estos finalmente no tienen que sufrir, pero el grueso que no tiene esa posibilidad, sí lo tiene que hacer. E incluso he sabido de titulares de grandes despachos que sí pasantearon, cargaron el portafolio del abogado titular antes de convertirse en los grandes abogados que ahora son. Y en lo personal me da mucho gusto toparme con amigos, abogados, después de 20 años de habernos visto en esa fila del archivo, mientras un simpático archivista con toda la buena fe del mundo y con toda la disposición y el buen ánimo nos prestaba un expediente. Claro, fue sarcasmo. O bien, estábamos formados sacando copias de un instrumento notarial o de una copia certificada de la cédula profesional porque la necesitaba el abogado y teníamos que llegar corriendo al tribunal. No se diga en oficialía de partes común presentando demandas porque eran de término. Y así estábamos formados a las 10 de la noche.
Esto es lo que vivimos como pasantes, como postulantes al grado de derecho. Y sí, en esta fila de pasantes llamada vida es donde la mayoría nos tuvimos que formar. Y en cuanto a la experiencia generada, cada quien tiene su propia historia. Hay quien tuvo la fortuna de formar parte de un despacho donde había formadores de abogados. Sí, ese que te traía corriendo todo el día, pero que finalmente te regalaba unos minutos o incluso horas de su tiempo para explicarte qué es lo que estabas haciendo, para qué lo estabas haciendo y sobre todo, cuáles eran los siguientes pasos. Entendías el porqué de las cosas, te las explicaba de manera muy clara y te ayudaba a empezar a generar tu propio criterio jurídico. No solo te mandaba ingresar una demanda, en ocasiones hasta te daba la oportunidad de tú elaborarla. Él te la revisaba, te la corregía y la volvías a elaborar. Algo que para él le podía haber representado solamente 20 minutos, se desgastaba contigo, pero lo hacía con mucho gusto, porque tenía toda la intención de que tú aprendieras. Y sí, te ponía a leer uno o varios expedientes y después, a la primera oportunidad, te preguntaba sobre lo que habías leído. Sí, te corregía, pero de una manera formadora. Te permitía, como decíamos, hacer tus primeros pininos. Esa fue la vida de los pasantes. Así transité por la etapa de la pasantía en Derecho del Trabajo. Porque sí, siempre me dediqué a lo mismo. También sé de historias de terror que van relacionadas a aquellos que desafortunadamente no tuvieron esta posibilidad de que los formara un abogado, que les representaba el que pudieran adentrarse a los juicios y simplemente seguían haciendo trámites y trámites y trámites y de vez en cuando los dejaban hacer una promoción muy básica solicitando copias certificadas o autorizándose en algún expediente. Pero esos tristes abogados que no se permitieron mostrarles el camino a los pasantes. Pasamos al tema de la remuneración. En lo personal también tuve la oportunidad de recibir una. Tal vez no en la opulencia, pero sí lo necesario para invitar a comer unos taquitos afuera de tribunales a mi novia, al menos cada 15 días. Y cada 6 meses buscar la rebaja de trajes para comprarme un trajecito nuevo, porque pasante que no va de traje y corbata no es pasante. Y esto nos lleva al punto medular, que es la razón por la que actualmente se está en contra de la manera en que los pasantes colaboran en los despachos. La remuneración económica, por supuesto. En esto existen todo tipo de despachos. Están los miserables. Sí, esos que insisten que te están pagando con conocimiento. ¿El dinero? ¿Para qué quieres dinero si estás aprendiendo conmigo? Existen otros, más benevolentes, pero no menos miserables. Esos que te dicen, te voy a ayudar con los pasajes. Y te dan exacto el dinero que vas a gastar en pasajes. De ahí siguen aquellos que te dan una ayuda, justo como el mensaje que vimos anteriormente. Ya después vienen aquellos que sí te dan una remuneración básica y esa remuneración básica va acorde al menos al salario mínimo. Y los últimos, los menos probables, sí, de los que hablamos también al principio, esos que ya llegan al despacho con un sueldo bastante remunerador, un despacho que factura bien y que además es el primo, el tío o el ahijado del papá del pasante. Y es el que le echa la mano. Esta élite de abogados de los que desafortunadamente no todos formamos parte. Y así, también desafortunado es que los que prevalecen es el primero y el segundo de los despachos que mencionamos anteriormente. Con este falso argumento de así aprendí yo y así aprendió el que me enseñó y así aprendió el que le enseñó a quien me enseñó. Porque si de eso fuera, pues entonces tendríamos que salir a cazar y a recolectar nuestra comida, porque así lo hicieron nuestros antepasados. Pero vamos a ser claros, ¿existe o no explotación laboral con los pasantes? Para que exista explotación laboral, aquel que la sufre debe de ser parte de un grupo vulnerable. Al menos así lo establece la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y la vulnerabilidad qué es? Pues aplica a sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil, origen étnico o cualquier otra lo ubica en una situación de riesgo, impidiendo su incorporación a la vida productiva, al desarrollo y a acceder a las mejores condiciones de vida, de bienestar. Pues respondiendo a esta pregunta, claramente los estudiantes de Derecho no se encuentran en este grupo vulnerable. ¿Por
¿Por qué? Porque no están en una situación de riesgo, porque su condición de estudiante no les impide incorporarse de manera libre a la vida productiva del país, porque tienen la posibilidad del desarrollo como personas, como individuos, sea como abogados, sea como pasantes o realizando cualquier otra actividad. Por lo tanto, sí puede acceder a mejores condiciones de bienestar. Por eso, un pasante que acepta un trabajo sin remuneración en un despacho, no estaríamos hablando de explotación laboral. Considerando esto, el estudiante de derecho que acepta libremente estas condiciones de pasante en uno de estos despachos no se encuentra en una posición de explotación laboral, ya que es 100% consciente de las actividades que está desempeñando y es plenamente consciente de la remuneración o falta de la misma. Pero por esta razón, este tipo de despachos se encuentran libre de toda culpa y este pasante no puede hacer absolutamente nada porque finalmente es un pasante, un casi abogado. Está renunciando de manera voluntaria a sus derechos laborales que le corresponden. Y esta experiencia y este conocimiento le permite saber a qué está renunciando. Y finalmente lo acepta. ¿Pero esta renuncia es válida? Pues la respuesta es no. ¿Por qué no es válida? Porque todavía no es un licenciado en Derecho, todavía no tiene cédula profesional, por lo tanto todavía no es perito en la materia, por lo tanto es un ciudadano como todos y por lo tanto la Ley Federal del Trabajo lo respalda. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que si está renunciando a prestaciones a condiciones de trabajo, esta renuncia no surte efectos y por lo tanto podría exigir claramente el pago de un salario remunerador y a recibir condiciones de trabajo mínimas que reconoce la ley laboral: vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, no laborar tiempo extraordinario o bien recibir el pago correspondiente del mismo. El hecho de que lo haya hecho a título gratuito no tiene como consecuencia que ya perdió sus derechos laborales. Esto evidentemente parafraseando los artículos 8, 10, 20, 82, 84, 89 de la Ley Federal del Trabajo, pero principalmente el artículo 5 de la Constitución. Por lo tanto, y resumiendo, si bien el estudiante de Derecho no se encuentra en una situación de explotación laboral, al no formar parte de un grupo vulnerable de la sociedad, la realidad es que esto no exime al abogado cubrirle un salario al pasante que sea remunerador y a respetarle sus condiciones de trabajo, porque está prestando un servicio personal y subordinado. Y no se puede pagar con conocimiento, aunque sea por escrito. ¿Por qué? Porque la Ley Federal del Trabajo claramente establece que el salario se tiene que pagar en moneda de curso legal y si no admite vales de despensa u otros similares, menos va a aceptar intangibles como es el conocimiento, que es algo que hasta se puede considerar etéreo. Y como lo comentamos anteriormente, puede ser que ese conocimiento ni siquiera llegue. Y así, abogado, aunque esto sea costumbre en tu despacho, lo siento, la costumbre no es más fuerte que el amor, ni tampoco que la Ley Federal del Trabajo. Y por lo tanto, tienes que respetar derechos laborales. Así, concluimos que un pasante necesariamente debe de percibir un salario remunerador, pero esto no resuelve el problema, que es la experiencia que deben de adquirir los estudiantes de Derecho para poder tener una mejor posibilidad de entrar al mundo laboral. Ojo aquí, porque la primera respuesta es: no colaboro en un despacho como pasantes y me dedico a estudiar. Claro, el estudio es la fuente del conocimiento y sí, un profesionista se tiene que seguir preparando, licenciatura, maestría, doctorado, posgrado, pero en lo personal considero que sí es importante la práctica. Es importante los estudios, pero no es suficiente, y principalmente para aquellos que se quieren dedicar al litigio en cualquier rama del derecho. ¿Por qué? Porque no podemos desvincular la teoría de la práctica, nunca, porque por más que veas, escuches o incluso interactúes con un ponente magistral, jamás se va a comparar con la ejecución. Tienes que llegar al momento como estudiante de actuar, tener un rol activo, porque si no te convertirás en un gran teórico, pero en un mal y deficiente practicante. Vale más ser un guerrero diestro en el campo de batalla que un catedrático de campanario. Y aquí es en donde está el verdadero problema. Regresamos. Tenemos que ser buenos abogados, formadores de pasantes, y tenemos que cubrir 3 fases. La primera, la observación. El pasante como aprendiz debe de ver, identificar cuáles son los movimientos y el por qué se ejecutan de esa manera. Segundo, se les tiene que dar capacitación. Invariablemente debe ir acompañada del conocimiento y el estudio previo que tiene que hacer el pasante para que esa capacitación la obtenga de una manera efectiva. Y tercero,
Tercero, por último y el más importante, tomar acción. Le toca al practicante ejecutar, hacer sus primeros pininos. Le tienes que dar la oportunidad, le tienes que corregir y lo tienes que llevar por ese buen camino. Una vez que este practicante toma las riendas del caballo, tiene en sus manos por primera vez el instrumento de trabajo y realiza la acción, es ese momento cuando todo cambia. Porque puede leer muchos libros de cómo andar en bicicleta, pero no se va a comparar a andar en bicicleta. La importancia del trabajo en la transformación del mono en hombre, parafraseando a Federico Engels. Y aquí el twist en la transformación del pasante en abogado. Resumiendo, ¿los pasantes tienen que recibir una remuneración? Por supuesto que sí. Aunque no están en una situación de explotación laboral, la realidad es que están renunciando a derechos laborales y por lo tanto los pueden hacer exigibles ante las autoridades de carácter laboral. Pero el verdadero problema es que los pasantes requieren de abogados formadores. Esos abogados que se van a dar el tiempo de permitir que el pasante los observe, de capacitarlos y finalmente permitirles ejecutar. De esa manera formaremos buenos abogados. Y digan orgullosamente, yo transité por ese despacho, aprendí y mi formación o parte de ella se la debo al abogado o a la abogada fulano de tal. Y remunerando, capacitando adecuadamente a los pasantes, vamos a cambiar ahora el paradigma de los abogados de la generación pasada. Esto es todo por el video de hoy. Si este tema u otro tema de derecho laboral es de tu interés, recuerda que te puedes suscribir a nuestro canal, dale clic en la campanita para que te avisemos cuando tengamos un nuevo video. Esto es Mastery Laboral.